Mis queridos hermanos y amigos, muy buenas noches. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Vamos a rogar una vez más al Señor que en esta noche nos guíe y hable a nuestros corazones conforme a su palabra. Nuestro buen Señor y Dios, henos aquí una vez más delante de ti, proclamando la verdad de tu evangelio, proclamando que no hay otro Dios fuera de ti, que solamente existe un solo mediador entre Dios y los hombres, que solamente existe un nombre al cual nosotros podemos acudir, que es Cristo el Señor, proclamando, Señor, que en ti tenemos perdón de pecados, que en ti tenemos salvación y vida eterna. Queremos orar a ti en esta noche, Señor, rogarte que tu Santo Espíritu guíe la reflexión de tu palabra, que tu Santo Espíritu obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para edificación, para conversión, que podamos ser conforme a tu propósito y según tu palabra, Dios, que es poderosa, ser confrontados por medio de ella. Oramos para que guíes, Señor, la reflexión de tu palabra en esta noche, porque ciertamente siervo inútil soy, mas tú, Señor, te glorificas en lo que no es. Por tanto, oramos pidiéndote tu guía, tu dirección, tu bendición, Señor, al abrir la escritura y al exponer, Señor, tu palabra. Queremos entregar esta noche delante de ti, rogándote, Señor, que hoy pueda ser el día, el momento en que haya fiesta delante de los ángeles de Dios por un pecador que se convierta. Es el deseo, Señor, de nuestro corazón, ver almas alcanzadas para la gloria de tu nombre, Señor. Es el deseo de nuestro corazón que las personas vengan a Cristo. Y oramos también para que cada corazón sea dispuesto para escuchar tu palabra y para que puedan conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oramos pues entregando este tiempo y la reflexión, Señor, de tu palabra, y lo hacemos confiadamente y con gratitud por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, antes de comenzar con el texto en particular, quisiera que nos preguntáramos algo cada uno de nosotros mismos, en lo cual he estado considerando estos últimos tiempos. ¿Qué pasaría si en nuestra vida todos aquí tenemos familia, tal vez algunos tenemos hijos, estamos casados? ¿Qué pasaría si un día ya no tuviéramos a nuestros hijos, si el Señor quisiera llevarlos? ¿Qué pasaría si un día el Señor nos quitara a nuestra esposa, a nuestros padres? ¿Qué pasaría si un día perdiéramos el trabajo? ¿Qué pasaría si un día estuviéramos literalmente en la calle, solos y sin nada? ¿Qué pasaría con nosotros? Y creo que la reflexión es tanto para aquellos que no conocen al Señor como para aquellos que profesamos la fe en Cristo. ¿Cuál sería nuestra vida y nuestra actitud? ¿Cuál es el cimiento de nuestra vida? ¿Estamos verdaderamente cimentados, apoyados, reposados en Cristo? ¿O será que si de pronto llega a faltar algo, será que nos derrumbamos? Y resulta ser que el cimiento sobre el cual yo había edificado mi vida no es el correcto. Y es una suposición bastante fuerte. El solo hecho de considerar, hablo personalmente yo que tengo dos bebés,
Considerar que uno de mis bebés llegue a faltar, eso es una consideración bastante severa. Pero reflexionaba yo justamente en eso. ¿Cuál es el cimiento que tengo yo en mi vida? ¿Y qué si el Señor quiere mover ese cimiento que tengo yo? Mateo capítulo 7, versículo 24, dice allí el texto: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como alguien quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en capítulos anteriores el Señor venía hablando acerca de temas bien interesantes, acerca del ayuno, la oración, el divorcio, etcétera. Una serie de asuntos bien particulares. Y empieza en el versículo 24 con una palabra que a mí me gusta mucho: cualquiera. Y es: la palabra del Señor es para todos, o sea, para cualquiera. La Biblia no es solamente para un grupo de personas. Dios nos reveló su escritura, Dios no nos dejó su palabra solamente para un grupo de personas o para un grupo de hermanos, sino para que el mundo conozca a quién, al Señor Jesús. Cualquiera, cualquier persona, la palabra del Señor está abierta, está disponible para cualquiera. Muchas veces el asunto o el problema no es que la palabra del Señor no esté ahí, sino que, como dice el mismo versículo, hay una continuación ahí. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Y entendemos lo que dice en el libro de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para instruir, para redarguir, y ahí tenemos, es decir, toda la escritura. Cualquiera que me oye estas palabras, y nosotros tenemos que, como creyentes, ser muy cuidadosos en la manera en cómo nos comportamos con la escritura. A veces podemos llegar a hacer acepción de personas y no exponer la Biblia por motivos personales. Y si nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesús, Cristo predicó su palabra, presentó el Evangelio a todas las personas. Inclusive le predicó a las personas que sabía que se iban a condenar porque no iban a creer. Incluso el Señor, y eso es algo que pensaba ahí, y me ponía mucho a reflexionar, el Señor le predicó inclusive a aquellos que después gritaron: crucifícale. Aún en medio de eso el Señor no dejó de predicarlos, porque no, es que estos me van a desechar, o estos me van a crucificar, o estos me van a odiar. Y a veces puede ser que nosotros como creyentes estemos diciendo: no, yo no le predico porque es que de pronto me coge rabia. Que no esté en nuestro corazón ese asunto. Y esa es una prueba, una evidencia de cómo la palabra del Señor está puesta para todo el mundo. El Señor mismo la predicó a todo el mundo, aunque no todos la reciben, como dice la Escritura. Cualquiera. ¿Cuántas veces usted que está aquí en esta noche ha escuchado la palabra de Dios? Tal vez han habido muchas oportunidades en que Dios le ha hablado. La Escritura enseña que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Al pueblo de Israel dice que le habló a los padres por los profetas, y al mundo entero por medio de las cosas creadas. Dios siempre ha querido comunicarse a nosotros, Dios siempre ha querido acercarse a nosotros. Pero encontramos en el versículo 24 un problema. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Ese es el problema, esa es la condición. Es que no se trata solamente de escuchar el Evangelio,
Se trata de que, bueno, no solamente hoy, Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso es un mandamiento. ¿Y de qué le sirve a una persona escuchar que Dios le dice, usted tiene que arrepentirse y conocer a Cristo, si no lo hace? No le sirve absolutamente de nada para esa persona, porque el asunto está el que oye y lo hace, la obediencia. El Señor espera de todos nosotros. Si usted no conoce a Cristo, Dios quiere que le obedezca, que se convierta a Él, que conozca a Jesucristo, que tenga la vida eterna que Cristo ofrece gratuitamente. Y el que oye y las hace, le compararé. Y aquí tenemos las comparaciones. A veces decimos nosotros que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero, hombre, qué bueno que nosotros miremos lo que este texto nos dice y que lo comparemos con nuestras vidas. Si usted no conoce a Cristo, la Escritura nos muestra la radiografía de la situación espiritual de cada uno de nosotros. Y empieza con una comparación, y una comparación muy sencilla. El Señor tiene una capacidad increíble de poner estas enseñanzas con verdades tan profundas. Lo compararé a un hombre. Hay dos hombres que entran en escena, un hombre que la Escritura dice que es prudente y el otro que dice que es insensato. Y dice la Escritura, un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y buscaba yo un poco la definición de qué significa un hombre prudente. Y según el diccionario, dice es alguien que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertas cosas y se adecua o modifica su conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es decir, que alguien prudente es alguien que piensa antes de actuar. Es alguien que ve el peligro, como dice otro pasaje que vamos a ver más adelante, y viéndolo se aleja. Y en esta noche queremos hacer memoria de la Escritura y pensar cómo la Escritura dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, desechados de la gloria de Dios, no tenemos nada que ver con Dios y nos espera por consiguiente, por causa del pecado, una eternidad de terrible condenación. Dios lo proclama en su palabra que todos somos pecadores, pero Él quiere que en esta noche, usted que no le conoce, venga al Señor, vuelva a Cristo y que no le ocurra lo que el versículo más adelante nos dice. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Libro de Proverbios, capítulo 22. Proverbios, capítulo 22, versículo 3. ¿Y qué nos dice la Escritura? El avisado ve el mal y se esconde. Sin embargo, los simples pasan y reciben el daño. Hoy estamos dando ese mismo aviso. Hay un peligro, hay un riesgo real, evidente en la vida de cada persona que no conoce a Cristo. Gracias damos al Señor que los que hemos sido rescatados por su gracia, ya no estamos en ese peligro de condenación, tenemos otros, pero en ese peligro de condenación eterna ya no estamos. Pero usted que en esta noche nos acompaña, que escucha, es un llamado y qué bueno que, bueno, la escritura nos dice ahí en ese mismo libro de Proverbios, no nombra el prudente, sino el avisado. Es diferente la palabra que usa la escritura. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Y queremos pedirle que en esta noche usted se esconda en Cristo. No hay mayor, no hay otra opción de rescate, no hay otra cosa más que hacer, no hay obra, no hay sacrificio, no hay esfuerzo, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer. Tenemos que abandonar toda esperanza de justicia nuestra y abandonarnos en los brazos de Cristo, porque no hay otra opción, no hay oportunidad, no hay cosa que podamos hacer, no hay absolutamente nada más que Cristo. Y de eso se trata, de que veamos el mal que le espera a todo aquel que no conoce al Señor
Como pone de ejemplo cierto hermano que escuché, prende una estufa y siéntese en ella a ver cuánto aguanta. Pues el infierno es peor, ¿cierto? Y si uno se quema un dedo y es algo supremamente doloroso y bueno, se puede una quemadura muy grave y duele, ¿cómo será entonces de terrible, de espantoso ese lugar que la escritura dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga? ¿Cómo será de terrible? Yo creo que la imaginación nuestra no nos da para considerar una cosa de esas, ni siquiera para hacernos una imagen cómo es posible alguien sumido en una condenación de llamas. Y eso es un mal tan grande que le aqueja a todas las personas. Pero en esta noche les estamos, como dice el libro de Proverbios, les estamos avisando el mal, les estamos compartiendo que hay una terrible condenación, que nadie va a poder escapar. A Dios no se le puede sobornar, Dios es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable, dice la Escritura. Hay un mal terrible, pero lo hermoso del Evangelio es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a sufrir ese mal para que nosotros no vayamos. Y si usted en esta noche le entrega su vida a Cristo, si usted se arrepiente y pone su confianza en Él, entonces usted será, como dice el libro de Proverbios, ese avisado que vio el mal de la condenación eterna y viéndolo puso su confianza en Cristo, su fe, y se escondió en Él. Porque se trata de escondernos en Cristo, no se trata es que yo voy a quitarme, porque yo no puedo quitarme. O sea, la condenación no es algo de lo que yo me pueda escapar. Es una sentencia que solamente espera el momento de mi muerte, el juicio, para entonces hacerse efectiva. Pero tenemos a este Cristo maravilloso. Tenemos aquella roca eterna de salvación, aquella arca de salvación como en los tiempos de Noé. Muchos no creyeron y solamente 8 personas fueron salvas y había espacio para más. Sin embargo, una vez se cerró la puerta del arca, ya no hubo más oportunidad. Usted que está escuchando este mensaje, si no conoce a Cristo, todavía hay esperanza mientras usted viva. Pero una vez muera, ya no hay nada más que hacer. No hay más esperanza, no hay nada que se pueda hacer. Así que en esta noche queremos invitarlo a que se esconda a Cristo, a que corra a los pies del único que puede salvarlo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, ni siquiera aunque quisiéramos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, por ejemplo, convertirnos por nuestra familia? Pero es decisión de ellos. Ellos han de rendir cuentas al Señor. La única escapatoria y oportunidad que tenemos es escondernos en Cristo. Que no sea como lo dice el mismo libro de Proverbios, los simples pasan y reciben el daño. No reciban ese mal tan grande que es la condenación eterna porque no hay escapatoria. No es una sentencia de 5 años, no es una sentencia de 10, 20, es una eternidad horrible y espantosa, lejos de la presencia del Señor. Y continuando nuevamente en el libro de Mateo, en el capítulo 7, volviendo a nuestro texto base, el Señor puso un ejemplo muy sencillo para comparar a estos dos hombres. ¿Qué tienen de especial estos hombres? El Señor exalta solamente o hace énfasis de una cualidad. Simplemente uno es prudente y el otro es insensato. Pero ambos hicieron exactamente lo mismo. ¿Qué hizo el uno y el otro? Edificaron. Es decir, tanto el que es prudente como el que es insensato edificaron. Y yo no sé mucho de construcción, pero eso pues básicamente es construir, ¿no? Entonces, tanto el insensato como el prudente hicieron su casa, edificaron su casa. Y el Señor dice que es prudente no el que edifica una casa, sino aquel que hace lo que vaya a hacer sobre un fundamento en especial. Por eso al inicio yo preguntaba, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿O cuál es mi soporte o mi columna? Porque muchos podrán decir, no, es que mi mamá, y si mi mamá se muere, entonces yo me muero con ella. O si se muere mi hijo, yo me muero con él. ¿Cuál es el fundamento de su vida? Y eso es lo que nos dice la escritura acá. Edificó, fundó, armó su casa sobre algo particular. Y nos dice el versículo sobre la roca. Y una roca es algo firme, seguro, estable. Pero también podemos pensar, bueno, ¿cuál es esa roca que la escritura nos habla? Y la misma palabra del Señor nos da la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 4.
versículo número 11. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11, nos dice la Escritura: este Jesús, ahí está la respuesta, aquella roca eterna, inconmovible de salvación, este Jesús, no cualquier Jesús, el Señor Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús es la única esperanza, es la única roca eterna de salvación. Y lo triste es que no solamente Cristo fue desechado y rechazado en la antigüedad, sino que continúa siendo rechazado y despreciado hoy. ¿Está usted rechazando a Jesucristo? ¿No ha querido usted fundar, cimentar su vida en aquella roca eterna de salvación? ¿Sobre qué está cimentada su vida? Por la misericordia del Señor, que envió al Señor Jesucristo, y podemos acudir a Él. Si usted no ha acudido a Él, si usted no conoce a Cristo, bien haría en poner su confianza en Él, porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es confiable, porque Él es verdadero, porque Él no traiciona, porque Él, como dice la Escritura en otra parte, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él es el único. Y el hombre prudente construyó su casa, puso aquello que tal vez era valioso para él en el Señor. Y podemos estar confiados cuando nosotros ponemos las cosas en el Señor. Porque como dice el versículo 26, pero cualquiera, o sea, cualquier persona, pero eso también aplica para nosotros como creyentes. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Miren ustedes el ejemplo que pone el Señor. Ni siquiera dice edificó su casa en un humedal, en balastro, bueno, no sé, o en piedra triturada, sino sobre la arena. Pongamos peso sobre la arena, ¿qué pasa? Es la arena, yo no sé de construcción, vuelvo y digo, pero la arena es algo que no es sólido para uno construir. Cualquiera que ponga, que construya una casa, no sé, al lado del río Cauca y pasándole el río, pues yo creo que esa casa se le va a hundir por la humedad, porque no hay un cimiento sólido, porque no hay algo firme y estable. Y es justamente lo que nos dice la Escritura. ¿Qué caracteriza a un hombre insensato? Que no, que escuchando la palabra del Señor, no hizo lo que el Señor lo mandó. ¿Es usted en esta noche, amigo, que nos escucha, tal vez que no conoce a Cristo, un hombre sensato o insensato? Hoy es la oportunidad de que usted ponga su cimiento, su fe y su confianza en el Señor Jesús, para que entonces venga a ser no aquel que escuchó la palabra de Dios y no la hizo, sino aquel que escuchando la palabra de Dios puso su confianza en Cristo. Y aún nosotros, como creyentes, si hay áreas en nuestra vida que estamos haciendo, tal vez en nuestras fuerzas, estamos haciendo lo que queremos, estamos edificando sobre la arena y no sobre Cristo, pues es bueno que nosotros afirmemos nuestra conducta y nuestra fe para edificar sobre la roca eterna que es el Señor Jesucristo. Y el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿qué pasó? Algo bien bien interesante que vemos aquí es que los dos hombres edificaron y sobre los dos hombres, ¿qué pasó? Vinieron, ¿qué nos dice el versículo 25? Tanto para el hombre prudente como para el hombre insensato, descendieron, versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca, cimentada sobre la roca. Sin embargo, el versículo 27 nos dice del hombre insensato, y descendió de la misma manera, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No fue una ruina cualquiera. Y el evangelio que nosotros predicamos no es un pare de sufrir, como en otras partes que dicen pare de sufrir y por el contrario sufre sin parar.
como decía cierto hermano. No es porque yo venga a Cristo, no es porque yo acuda a Cristo que ya entonces ya voy a tener casa, carro y beca y no voy a tener problemas en ninguna manera. Sin embargo, notemos, para los dos hombres vinieron lluvias, problemas, adversidades, circunstancias, y notemos lo que dice el versículo 25, algo que es bien interesante. Todas estas cosas vienen sobre qué, sobre la casa o sobre la roca, sobre la casa. Dice allí, descendió, vinieron y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, porque ¿qué problema puede tener el Señor? Ninguno. El Señor no tiene ningún problema. Sin embargo, nosotros sí. Es más, la escritura no nos dice que es el hombre prudente el que tiene una casa bonita. Es que al Señor no le importa si nosotros tenemos clase social, no sé, si tenemos dinero, si no tenemos, si somos altos, gordos, bajitos, calvos, al Señor no le interesa eso. ¿De qué le sirve al hombre que ganar el mundo y perdiere su alma? Eso no tiene ningún provecho, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, en las cosas que tiene. En eso no consiste nuestra vida. Y miren ustedes, tal vez habrán algunos que tengan su ranchito edificado sobre la roca, un ranchito humilde, sencillo, pero firme y seguro. Y habrán otros que tal vez tengan un edificio de 4 pisos lujoso sobre la arena. ¿Y sabe qué le va a pasar al uno y al otro? Que el segundo va a sufrir pena de eterna perdición. O sea, ¿a mí de qué me sirve conseguir lujos, conseguir dinero, casas en este mundo? Si el día de mañana el Señor me llama a rendir cuentas, ¿qué voy a decir? No, Señor, es que yo hice mucha plata, yo fui profesional y ayudaba a la gente y entonces, y con todo y eso, va a pasar lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Van a ser arrojados al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nosotros pensemos, al conocer a Cristo, ¿dónde estamos cimentando nuestra vida? ¿Será que ahora ya nuestro cimiento no es aquella roca eterna, como dice el Salmo? Torre fuerte es el nombre del Señor. A él acudirá el justo y será librado. ¿Dónde estamos acudiendo? ¿En dónde estamos nosotros poniendo nuestro cimiento? Y dice la Escritura que los vientos golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y eso también es un consuelo muy grande para nosotros. Hermanos, podemos pensar y considerar lo que les decía al principio. ¿Y qué tal si, bueno, el Señor quiere que pasemos lo que pasó Job? Solo el Señor lo sabe. Y en ese momento, ¿qué pasará con nosotros? ¿En dónde estará nuestro cimiento? ¿Será que mi esperanza está tal vez en un trabajo? Mi cimiento es mi trabajo, mi empresa, mi familia. Porque si hacemos todo eso y no está en la roca que es el Señor, estamos edificando sobre la arena. Y lo que nos dice el versículo es que, en versículo 27, ni siquiera es una ruina pequeña. No es que se me cayó la puerta, no es que se me cayó una viga, no es como a veces pasan los vendavales, que es que se me voló el techo, ¿cierto? Cuando vemos son las tejas volando o una pared. No, una total y completa ruina, una destrucción. Y también notemos algo que nos dice el versículo número 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Eso también me hace pensar a mí del juicio del Señor. Parte del juicio del Señor es que obviamente todo aquel que no ha querido, porque no es que no ha podido, todo aquel que no ha querido poner su confianza en Cristo va a experimentar el juicio eterno de Dios si llega a partir de este mundo sin Él. Es por eso que hacemos una vez más ese llamado, para que si usted es un hombre o una mujer, también para decir esa comparación ahí que hace la Escritura, no solamente para los hombres. En la actualidad que tenemos tanto relativismo, ¿no? Entonces yo soy hombre, mujer, soy caballo, soy perro, no, eso es para todos. Todos nosotros tenemos que mirar, ¿será que somos
prudentes o insensatos? Aún siendo creyentes, ¿qué tan prudente soy? ¿Estoy edificando mi vida simplemente para vivirla como yo quiero o para dar la gloria a aquel que me rescató? Si usted en esta noche no conoce a Cristo, queremos invitarlo a que se ponga a cuentas. En el libro de Isaías dice: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Así que Dios quiere perdonarlo, Dios quiere rescatarle y Dios no quiere que usted sufra la condenación eterna. Dios no quiere que usted sufra lo que dice aquí, una ruina tan grande, porque es una ruina eterna. Porque lo importante primeramente es la salvación. De ahí para allá las añadiduras, el Señor se hace cargo de eso. ¿O no, mis hermanos? ¿No dice la Escritura? Que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Y no, ¿cierto? ¿Cuánto más de nosotros, hombres de poca fe? El problema es que a veces queremos como edificar sobre la arena pensando que tal vez el Señor no quiere o no puede ayudarnos. Pero si usted no conoce a Cristo, le hacemos el llamado urgente, porque es un llamado de vida o de muerte. Y que si el Señor pidiere hoy su alma, ¿dónde abriría usted sus ojos? En un terrible lugar de condenación. Pero por eso queremos presentarle en esta noche al Señor Jesucristo. Él vino a este mundo a morir por los pecadores. Él vino y dio su vida para que nosotros no experimentemos, no vivamos esa ruina eterna, sino que por el contrario, estando nosotros en una bancarrota y ruina espiritual, perdidos en el pecado, yendo en fila para el infierno, Él vino a rescatarnos. Él, pudiendo destruirnos, extendió su mano en tierna compasión. Así que qué bueno que hoy fuera ese día en que usted conociera al Señor Jesucristo. Y tal vez si hay algo en que nosotros tengamos que arreglar, pues bueno sería que miráramos qué tal está nuestra vida delante del Señor y que afirmáramos con la prudencia de afirmarnos en la roca que es el Señor Jesús. Porque de lo contrario, no espera otra cosa sino una grande ruina. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, queremos darte gracias porque en gran manera eres bueno, porque tu misericordia, Dios, permanece para siempre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, que nos muestra, que nos revela tu voluntad, que nos muestra, Señor, el deseo que tú tienes de que no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso nuestra oración, nuestro ruego, Padre, que convenzas con tu buen espíritu a cada corazón, Señor, cada corazón duro, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, ha sido tal vez predicada tu palabra a todos aquellos que han escuchado tu mensaje? Y sin embargo, como el hombre insensato, no han querido atender a tu llamado, no han querido obedecer, aunque han escuchado. Señor, terrible es la condenación que le espera a todo aquel que rehúsa creer en Cristo. Y es nuestra oración para que aquellos que no han creído en Él crean, Señor. Pero también para que nosotros como creyentes, si no estamos edificando, si no estamos obrando sobre la roca eterna que es Cristo, que podamos examinarnos y que podamos corregir en nosotros lo que haya de ser corregido, Señor. Porque de lo contrario no nos espera otra cosa que una grande ruina. Ayúdanos, Señor, a traer sabiduría a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que te agrademos a ti. Te agradecemos, Señor, y entregamos la reflexión de tu palabra, rogando que pueda llevar mucho fruto, Señor, en la vida de nosotros, en nuestros corazones, y sobre todo en aquellos que no han confesado aún a Cristo como Señor de sus vidas, para que en plena convicción de pecado, en arrepentimiento y fe, puedan nacer de nuevo y tengan la vida eterna que únicamente está en Cristo el Señor. Oramos agradeciéndote, Señor, por todo. Entregamos también la reflexión y tu palabra con gratitud, con alabanzas, en el nombre del solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.